Buenas noches, del lunes 18 de octubre del 2021. Bienvenidas y bienvenidos a todas, a toda la audiencia de Polígrafo que nos sintoniza en un episodio más de la educación en pandemia. Hoy estaremos conociendo qué opinan los universitarios de la educación en este contexto y cómo les ha ido detrás o del otro lado de la pantalla, mejor dicho. Este es un tema de interés nacional que debería de estarse discutiendo en las más altas esferas del poder, pero lamentablemente es un tema que sigue estando ausente, aislado, como lo ha sido en el resto de la pandemia y que se ha prolongado y pues gracias a Polígrafo que tenemos este espacio para poder hablar con los distintos actores que están involucrados en el tema de la educación, cuáles han sido sus retos eh, y qué es lo que falta por hacer para poder mantener una educación de calidad para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que están estudiando y que por más de 18 meses eh, pues no han podido regresar o retornar a esas clases debido a la situación en la que se encuentra el país, al mal manejo de la pandemia principalmente, y pues en estos últimos 3 lunes de octubre que hemos estado conversando con profesores de nivel medio, de nivel universitario, pues ha quedado claro que nada reemplaza al profesor en las aulas con los alumnos. Pero bueno, pese a esto, seguimos resistiendo y en espacios como estos estamos conociendo cuál es el sentir de los profesores, de las profesoras, de los estudiantes. Y pues hoy tengo el gusto de que estén conmigo dos estudiantes universitarios para conversar de este tema tan importante. Eh, inicio presentándoles a José Rodríguez. Él es estudiante de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rafael Andívar y es también fotógrafo independiente. Le doy la bienvenida a José por atender esta llamada de Polígrafo y aceptar esta entrevista. Buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por la oportunidad de darle una voz a los estudiantes que estamos pasando por, por esta situación actualmente de la educación en pandemia. Y nuevamente gracias por la oportunidad. A ti, gracias, José. Y también tengo el gusto de presentar a Omar Cerrato. Él es hondureño, estudia una maestría en gestión integrada de recursos hídricos de la Universidad de San Carlos. Es ingeniero civil graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y ha trabajado como ingeniero de proyectos y de control de calidad en distintos proyectos de construcción y restauración de bienes inmuebles en Honduras. Así que le doy la bienvenida también a Omar. Gracias por aceptar esta entrevista. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. No, gracias a ustedes por la oportunidad de, como ya mencionó José, de mostrar un poco a quienes o no se atreven o no han podido de cómo es esto de estudiar desde casa. Muchas gracias, Omar, y también le doy la bienvenida a la audiencia de Polígrafo, que ya se está conectando, tanto de aquí de Guatemala como en Honduras. Este es un espacio que nos reencuentra también y pues para que resolvamos y compartamos nuestras opiniones, nuestras experiencias y busquemos pues qué alternativas y qué futuro le podemos ver a la educación en medio de este contexto. Gracias por estar con nosotros y pues pueden dejar ahí sus comentarios, compartir sus preguntas a los estudiantes universitarios y también aquí estamos para resolver sus dudas. Así que en esa caja de preguntas pueden ir dejando sus comentarios y preguntas que los vamos a ir leyendo a lo largo de la transmisión. Seguimos hablando esta semana más de cómo afecta el cierre de las instituciones educativas. Se han perdido oportunidades para estudiar o realizar intercambios en el extranjero. Me gustaría que iniciemos con el caso particular de Omar, quien si no fuera por la pandemia estaría ahora mismo en Guatemala cruzando la maestría, pero a raíz de esta emergencia y de lo
que se ha prolongado y que se hace pues imposible que los estudiantes regresen a las aulas sin que se garanticen las condiciones de salud, pues ahora Omar está estudiando de forma remota. Cuéntanos, Omar, cómo ha sido tu experiencia, cuántos semestres has estado lejos de las aulas, ha sido prácticamente toda tu maestría y de qué manera te ha afectado. Ok, muy buenas noches a todos nuevamente. Bueno, como ya Carolina muy bien expusiste, han sido, pues realmente toda mi maestría la he cursado desde casa. Han sido 2 semestres ya, a falta de uno. Ya también comentaste, yo desde Honduras he estado sacando clases en Guatemala. En cuanto al contenido, los profesores, genial, ellos mucho esfuerzo para pues llegarnos a explicar, claro, con las limitantes que las condiciones establecen. Creo yo que lo que más me ha afectado vendría siendo el tema de las prácticas presenciales. Mi maestría, o bueno, muchas de las clases traen mucha práctica, que usualmente es en los laboratorios. Por la emergencia, pues casi todo se ha paralizado. Yo, por ejemplo, no he realizado algunas prácticas, no están realizándose. Y ese conocimiento de aprender haciendo, ese eslaboncito principalmente creo yo que falta. Gracias, Omar. Y pues vamos a seguir desarrollando cómo ha sido esta experiencia a lo largo de la entrevista. Y también me gustaría conocer cómo ha sido la experiencia de José de pasar de las aulas presenciales a la modalidad virtual. ¿Cómo fue ese inicio? ¿Cómo fue ese después? Y pues ahora que se ha prolongado ese retorno a clases, ¿cómo está? ¿Cuál es el sentir de la clase al momento de recibir? Claro, yo me pongo a pensar de que realmente una educación virtual no es la primera vez que lo vemos. Y siempre ha existido, por ejemplo, las maestrías en línea, pero el problema aquí es de que se está teniendo que trabajar una educación virtual a un nivel masivo. Entonces, para mí, como estudiante, siempre ha sido un poco difícil desde el inicio. Esto se da porque ya a estas alturas, 18 o tantos meses después, yo estoy empezando a tener un poco de fatiga de la virtualidad y siento que no solamente soy yo, sino también mis compañeros. También siento que me hace muchísima falta la propia experiencia universitaria. Uno no pensaría que afecta, pero el solo ir al campus, el poder tomarme un café con mis compañeros, leer algo en la biblioteca o estar en un aula que está diseñada para que yo vea al frente y así pueda tener toda mi atención hacia el educador, eso me ha afectado. Básicamente, ese podría ser mi primer aporte. Claro, estamos hablando que no es lo mismo la educación a distancia que a presencial, porque pues para empezar no tenemos ese contacto con el profesor. En algunos casos quizás no se pueden resolver dudas, como sí se podía en las aulas, o quizás no se podía tener esas puestas en común como sí se tenían en las aulas. Y pues esto sin duda ha sido una limitante. No todas las clases en línea no son para todas las carreras porque algunas sí requieren de ese contacto, de esa práctica. Y lo mencionabas justo, Omar, en esas prácticas presenciales. ¿Qué has hecho para sustituirlas o de qué manera pues el no poder tener esas prácticas puede afectar en tu proceso de aprendizaje? Bueno, sustituirlas es un término generoso para lo que he hecho, porque vaya, en la medida de lo posible lo he realizado localmente. Sin embargo, la mayoría de veces he resuelto a puros videos de YouTube, enfatizando en la teoría, leer, que no es lo mismo. Ya lo mencionó José también, la experiencia universitaria, o sea,
el el lenguaje corporal de las personas. Estamos en grupo, pues yo tengo grupos de personas que no conozco. Yo veo un perfil tras una red social, eh, cómo comentar, por ejemplo, estas prácticas, qué tal lo hiciste, cómo va, necesito ayuda en esto, te puedo ayudar en algo. Se ve limitado a, en mi caso, algún 2 que 3 videos de YouTube. Sí, mencionar que vaya, ante la nada, el lo que se puede aprender de un video con interés verdaderamente, pues uno pone la balanza y dice, bueno, está bien, podría ser peor. Y para las ciencias de la comunicación, que es la carrera que estudia José, pues hay ejercicios que requieren también contacto. Hablábamos la semana pasada con un profesor que justo daba clases en ciencias de la comunicación. En algún momento se necesita que salir a hacer entrevistas a la cafetería, a tomar fotos, y esto pues obviamente se ve interrumpido. En general, creo que al periodismo y a la comunicación en la virtualidad le ha tocado que seguir esa mecánica, pero en los procesos de aprendizaje, ¿cómo lo has visto y lo has percibido tú? Sí, en lo personal yo considero que sí ha afectado. Es una carrera bastante práctica y sé que no es la única carrera práctica y puede que algunas personas tengan acceso a ciertos recursos, como lo son cámaras, equipos de sonido, iluminación, pero no es el caso para todos. Nos ha tocado tener que adaptarnos o, por ejemplo, ver alternativas, como un X ejemplo, en vez de usar una iluminación, usar una cartulina blanca para rebotar luz, pero no es lo mismo, no es la misma experiencia a estar en el campo directamente con mi equipo, aprender de qué manera lo voy a ejercer profesionalmente a un futuro. Y ese es el problema, de que nosotros tenemos que adaptarnos a lo que tenemos en el momento, pero eventualmente la tecnología puede fallar, no solamente con mi cámara, sino, por ejemplo, con mi computadora. Si yo estoy trabajando un reporte que se tiene que hacer a lo largo de un semestre completo, en cualquier momento mi computadora se puede arruinar. Siempre está la alternativa de usar las computadoras de la universidad, pero ¿qué pasa cuando estoy encerrado en mi casa? Entonces, sí nos ha hecho muy dependientes de lo que tenemos, pero también nos ha demostrado lo necesario que es un laboratorio o un apoyo de parte de la universidad, no solamente con el equipo, sino también, por ejemplo, con programas que son pagados. Ujú. Correcto. Aportar, Ujú. perdón, Caroli, Adelante, agregar ahí adelante. el hecho de los laboratorios, los equipos. Ujú. Muchos sabemos el laboratorio no es precisamente llegar y ver, sino que es palpar, tocar el equipo, que no es barato. Y ante el distanciamiento, la ausencia de las aulas, de los laboratorios, ese es un punto que complica bastante, porque si bien es cierto, se puede adquirir el equipo o se puede eh, reemplazar o ver un video, no es lo mismo la configuración del equipo a mano, hacerlo presencial, a estarlo viendo. Ujú. Y en ese sentido, ¿cómo han sido los profesores teniendo en cuenta esas limitantes que tienen los alumnos? ¿Se han adaptado? ¿Han tenido nuevos métodos de aprendizaje para no perder la calidad en este proceso de aprendizaje en línea? En cuanto a calificarles, ¿ha habido cierto cambio? ¿Se han adaptado bien los profesores y las profesoras? Sí, Omar, sí. ¿sí? Bueno, se han visto forzados también a, mediante, haciendo el uso de la tecnología, resolver. Por ejemplo, en una de mis clases, mis laboratorios fueron a través de videos que el mismo ingeniero que nos hubiese dado el laboratorio presencial, pues se grabó estaba el video pando, pero él se grabó, vimos la práctica, cómo se realiza. Y casualmente la semana pasada yo tuve una visita técnica virtual. Hice un recorrido a través de una planta de tratamiento de la Universidad de San Carlos. Fue todo virtual, fue todo en línea, pero fue una práctica. Entonces, una forma
genial de utilizar la tecnología. José. Sí, yo también considero, depende mucho del catedrático, porque sí he visto que no solamente ha sido una evolución para los estudiantes, sino para los catedráticos en sí, porque existe este chiste coloquial de el catedrático que no sabe colocar la cañonera. Existen catedráticos que aún usan solamente PowerPoint o lecturas para enseñar, cuando en realidad existen otros de que de verdad lo están intentando. Yo genuinamente considero de que existen este tipo de catedráticos de que buscan páginas o, por ejemplo, si necesitamos editar y no todos podemos hostear un programa de Adobe, buscan alternativas virtuales o gratuitas, aunque no sean exactamente lo mismo, pero nos dan este tipo de oportunidades. También me pongo a pensar mucho en que no solamente se han tenido que adaptar a, a las herramientas, sino también al feedback. En este caso, la retroalimentación ha cambiado. Antes uno dependía de a qué hora va a llegar el licenciado, será que llega temprano, será que le puedo robar un par de minutos al terminar la clase, pero en este caso los licenciados, la mayoría han buscado alternativas, como por ejemplo crear grupos de WhatsApp o contestar más rápido los correos, que suena como algo que cualquier persona haría, pero son alternativas que les ha tocado, pues posturas que les ha tocado tomar hoy en día. Y justo ahí, José, tocaste un tema, de ese tema del feedback, ese termómetro que le permite al profesor saber si el estudiante está asimilando ese conocimiento, y eso cómo se hace a través del lenguaje corporal. Es como ese termómetro para ver si el alumno está realmente entendiendo. ¿Cómo ha cambiado teniendo en cuenta que pues la educación de esta forma es tan interpersonal que no se sabe? Incluso en algunas clases pues se apagan las cámaras y no se sabe si el alumno está sentado en un lugar adecuado, con condiciones o no, para poder recibir las clases. ¿Cómo lo han percibido ustedes en ese sentido? Omar. Pues bueno, toca resolver de acondicionar un espacio cuando se puede, o acondicionar un horario. Ya a esta hora, tal hora estoy conectado, voy a clase, si me ayudan haciendo silencio, si me ayudan permaneciendo ahí o no pasando por detrás de la cámara cuando es encendida. Y en cuanto a la retroalimentación al docente, es bastante admirable lo que ellos tienen que hacer, porque sí, ya mencionó José, los correos, ellos no responden uno, o sea, uno como estudiante envía el correo de una consulta, pero qué sé yo, 15, 10 compañeros más están también haciendo una consulta, se le envían por correo, entonces él debe responder no a mí, debe responderme a mí y al resto de compañeros. Entonces, muchas veces se ven a, digamos, a contramano para saber verdaderamente si el alumno está, o de nuestra parte estamos poniendo atención, si estamos escuchando, o si realmente solo por cumplir el requisito está encendida la cámara, o está encendida la computadora, conectado a la reunión de Zoom, pero no el alumno conectado a la clase, al contenido que se está impartiendo. Sí, José. yo considero que yo estoy muy de acuerdo con Omar. La verdad es que uno de alumno intenta ponerse en los zapatos del catedrático, pero como comentaba previamente, tanto educadores como educados estamos sufriendo de esta fatiga de virtualidad. Entonces, antes un catedrático preguntaba, ¿hay alguna duda? Y nos veía al frente, nos veía la cara y podía saber si nosotros no estamos entendiendo el tema y simplemente no queríamos como comentar, o si habíamos comprendido sin necesidad de decir sí, no. En cambio, hoy en día la mayoría de catedráticos no piden una cámara prendida por respeto a que el alumno está en su casa, está en su propio ambiente, pero realmente no sabemos si esta otra persona está viendo una clase como tal.
todo hoy en día puede distraernos, no solamente el celular, sino la misma computadora en la que estamos viendo la clase. Si estamos en nuestro cuarto, podemos estar acostados, podemos estar viendo el televisor. Entonces, realmente para el catedrático, yo personalmente no soy catedrático, pero considero que sí se ha vuelto un poco más difícil este tipo de retroalimentación. Claro, y que en algún momento como que sé que no hay suficiente tiempo para resolver, o no sé si tiempo, pero en clase regularmente cuando hay dudas, pues se pregunta, se levanta la mano. No sé si a nivel virtual, porque no lo he experimentado, se puede o se pueden resolver dudas, o de alguna forma muchos estudiantes se quedan con, con dudas y no pueden pues preguntar, si bien porque no hay participación en clase o espacios de participación, como si los hubiera de forma presencial. Cre- Creería yo que muchas de las dudas incluso son por el mismo sistema, porque, vaya, los ejercicios, las prácticas se realizaban en el pizarrón y nosotros como estudiantes desde frente al pizarrón íbamos viendo la secuencia de lo que va, lo que sigue, cómo va, pero de dónde salió tal número, de dónde salió esto, por qué es así. En cambio, la virtualidad se hace una presentación PowerPoint y van apareciendo los números mágicamente, por decirlo de una manera, y pocas veces uno se detiene a preguntar. Pocas veces uno se detiene a preguntar porque también existe ese sesgo de, ok, tenemos la presentación, puedo recurrir a ella más adelante, pero difícilmente se van a resolver todas las dudas o se harán estas dudas al profesor, al docente, para aclararlas. Claro, y acá estamos hablando también, hay que dejarlo claro, con pues dos estudiantes que tienen pues los recursos tecnológicos para acceder a una clase. Entiendo que también en temas de horario lo habrá, pero hay otros casos en los que hay estudiantes que tienen que viajar, y lo hablábamos con un profesor que le tocaba, que estudiantes que tienen que salir de su aldea, de su comunidad, hacia un casco urbano, un centro urbano para conectarse, y que no sabemos si se conectan en el horario de la clase o si ven la clase después, y pues ahí claramente no, es imposible poder presentar sus dudas que surjan sobre determinado tema. Esa es una gran mayoría que también no tienen una alternativa, más que seguir intentando continuar con su educación, y en el mejor de los casos, y en el peor, pues han tenido que abandonar incluso sus estudios. Preguntan aquí, para darle participación también a la audiencia, Ed Valdés, quisiera conocer cuál ha sido su experiencia con los proyectos o trabajos grupales. Creo que en esta nos puede contestar mejor José, porque Omar es prácticamente el único alumno, si no es así, si no estoy mal, ¿verdad? Sí, antes de que continúe, José, sí, bueno, sí puedo hacer un aportecito ahí en cuanto a grupos. Este semestre específico, en la mayoría de mis clases yo soy el único, Ah, pero ok. sí, en cuanto a proyectos grupales, es difícil porque la comunicación verbal es 1000 veces mejor que un mensaje por WhatsApp. Es 1000 veces mejor que a lo mucho una reunión en Zoom, porque no hablamos todos. Ujú. Si bien es cierto, cuando se está en grupo se tiende a trabajar poco, se habla menos de lo que se trabaja, pero uno mediante el lenguaje corporal sabe qué compañero está entendiendo, qué compañero no está entendiendo, o uno nota las cualidades de uno u otro. En cambio, por correo uno intercambia adjunto parte tal y se acaba. Adelante, José. Sí, yo considero de que al inicio de la pandemia, en general, con proyectos, tareas, hubo un incremento bastante considerable
de tareas que realizar. No quiero generalizar, pero quizás la mayoría de catedráticos pensaban, bueno, si están en su casa tienen más tiempo para trabajar. La carga sí ha sido mucho mayor y, por ejemplo, en mi caso, la mayoría de exámenes finales son proyectos. Por lo tanto, este tipo de proyectos grupales sí nos ha tocado adaptarnos y nos ha tocado de que las clases terminan a las 9 de la noche y nos dan las 12:30 de la noche en una reunión de Zoom trabajando un proyecto porque justamente como Omar mencionaba, existen alternativas como lo es Zoom o como lo es cualquier tipo de aplicación que podamos usar para platicar con otras personas, pero realmente no es lo mismo a estar sentado un grupo en una mesa discutiendo proactivamente de qué manera se va a trabajar. Entonces, esto también ha afectado justamente como mencionábamos anteriormente con la falta de recursos que algunos estudiantes podemos tener en ciertas áreas, porque como grupo nos ha tocado buscar alternativas diferentes. O por ejemplo, a mí me preocupa mucho el hecho de que muchos profesionales hoy en día se están adaptando a solamente saber teoría, más no la práctica. Entonces, si con una tarea o un proyecto personal solamente estoy aplicando teoría, va a ser lo mismo con un proyecto grupal. Entonces, para ver un pro y no solamente contra, sí considero de que sea, sí nos ayuda estando desde casa a trabajar en grupo, porque sentarme yo solamente así en mi ambiente por 2 horas a trabajar en un proyecto como que sí se vuelve un poco monótono. Por lo menos aquí, por más mundano que suena, al menos alguien más me está hablando, alguien me está apoyando y puedo tener una opinión diferente a la que yo considero, pero no es lo mismo. Definitivamente no es lo mismo estar en público, estar con una persona sentados en la misma mesa discutiendo el tema más a profundidad. Y en ese sentido hay preocupación también en la audiencia y por eso pregunta Mafer González, ¿cómo creen que afectará la falta de educación práctica en nuestros profesionales del futuro? ¿Cómo lo visualizan ustedes, Omar? Yo creo que hay parte bastante del profesional mismo, del estudiante. Si hay un verdadero interés, una verdadera intención de aprender, se logra. Escuché por ahí que uno el 20% de su conocimiento lo obtiene en el aula. El restante 80% es en campo. Entonces depende bastante del interés del alumno. Claro, ya en nuestro nivel, José lo hace con una motivación, yo lo hago con una motivación. Nosotros estamos verdaderamente interesados en aprenderlo y por eso buscamos nuestras herramientas. También está el caso de quienes lo hacen por cumplir un requisito. A ese profesional que lo hace por cumplir un requisito, muy probablemente sí se le note que estudió en la era virtual, pero quien realmente quiere aprender, quiere aplicar lo aprendido, difícilmente se le va a notar y se le van a ver falencias o poder achacar. No, es que él no sabe hacer eso porque estudió en en la virtualidad y no en la presencialidad. Sí, yo José, estoy de ¿tú qué acuerdo opinión con tienes? Omar. Estoy de acuerdo con Omar justamente porque nos ha tocado volvernos muy autodidactas. Más allá de ser autodidactas, dependemos mucho de si un catedrático no cumple con cierto nivel, nos toca buscar por nuestra parte, lo cual no debería de ser la gracia. Antes podía yo esperar al final de la clase y tomarle un par de minutos al catedrático para discutirlo de mejor manera, pero si el catedrático ni siquiera tiene una idea clara de cómo quiere exponer la clase, eso nos lo complica a nosotros. Entonces, nos ha tocado ser autodidactas y depender de muchas herramientas de Internet, cuando en realidad nosotros ya estamos pagando por una educación. Sí, yo sé que los catedráticos solamente son facilitadores, pero nos están preparando para un futuro. Entonces, sí considero que a pesar de que uno tenga la intención de aprender y de verdad lo intente, siempre termina de ayudarnos esta educación excelente, porque realmente yo pienso que más allá de la educación virtual o presencial, no importa cuál de las dos sea, siempre y cuando la educación sea de calidad. Si este es deficiente,
realmente da lo mismo en qué modalidad la estamos llevando. Claro, pues las universidades, incluso los profesores en este contexto, de alguna manera, pues han apelado y han educado a los estudiantes a asumir la responsabilidad del autoaprendizaje y esto de alguna manera pone a prueba mucho la disciplina que la debemos tener como estudiantes con o sin pandemia. Pero aquí también entran otros factores quizá humanos que pueden influir en el alumno, el no tener ese contacto físico a nivel emocional. Eh, Cuéntenos ustedes cómo ha sido este proceso de estar a la distancia. Omar. A ver, comentaba José que uno al finalizar la clase me quede con dudas, voy y le robo unos minutos al catedrático, o la opción de íbamos donde el compañero con quien más afín nos sentíamos y decíamos, hey, ¿qué tal? ¿Entendiste? ¿Cómo te fue? Fíjate que no entendí esta parte, no sé cómo hacer, ¿qué? ¿Será que me ayudas? Y ahí, intercambiando comentarios, se lograba llegar a una solución. En cuanto a la disciplina, hay que ser bastante disciplinado, esforzarse el doble, si no es que más, para lograr el aprendizaje, para lograr entender. Yo lo veo eso como, digamos, un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque si yo logro vencer ese obstáculo de controlarme y aprender en este momento de manera autodidacta con las herramientas que tengo a la mano, lo podré hacer más adelante sin, el distanciamiento social. Si puedo aprender de esta manera, en la cual es mucho más difícil aprender, cuando se regrese a la presencialidad o cuando me toque interactuar con otras personas, también podré hacerlo incluso más fácil de lo que lo hacía antes. Porque vaya, por ejemplo, yo soy una persona que en la universidad yo siempre buscaba grupos de estudio, siempre buscaba dos que tres compañeros, hey, ¿tenés tiempo como para que hagamos esto, que resolvamos esto? Esa facilidad ahora no la tengo. Ahora sí me toca hacerlo solo y tratar de resolver las dudas solo. Y siempre se ha dicho, dos cabezas piensan mejor que uno. Pues en este momento no está tan fácil llegar a esa facilidad. José, ¿cómo ves ese tema humano, ese aspecto emocional de estar fuera de la clase y cómo influye también esto en el aprendizaje, esa fatiga que tú mencionabas también al inicio, esa fatiga de la virtualidad? Sí, actualmente tenemos que acostumbrarnos a la tecnología más allá de una pandemia o no, por el simple hecho de que todas las carreras o la mayoría de carreras universitarias dependen de esto. O sea, si el día de mañana se acaba la pandemia mágicamente, yo no me voy a despegar de mi computadora. Esto va a seguir. Y el problema aquí es de que nos hemos vuelto dependientes. Todo lo que hacemos cae en lo mismo, en mi computadora, en mi celular, en mis clases de Zoom, cuando realmente nos olvidamos de esta educación análoga, por así decirlo, lápiz y papel, que yo considero que realmente me ayudaba, o en general a muchas personas les ayudaba a que, bueno, o sea, está la opción de teclear, pero realmente estar sentado en un aula, yo tomando notas, viendo al catedrático, sí cambia. No es lo mismo a que yo esté sentado o acostado en mi cama viendo una clase, porque realmente no es la misma experiencia. Y ya lo hemos mencionado previamente que sí, aunque no es lo mismo, es una alternativa a la que nos tenemos que acostumbrar al momento. Más, no siento que no solamente nos afecta en un nivel de fatiga tecnológica, sino también nos puede llegar a afectar a un nivel social. Yo en este momento no tengo un contacto con un niño o niña que esté estudiando, pero sí puedo imaginarme lo difícil que puede ser para un infante de 5 o 6 años de que tiene que empezar a estudiar en un colegio, un kinder, y no va a tener las mismas, no va a tener la misma experiencia social que se tenía antes. Lo mismo para un universitario. Claro, Entiendo un poco y en eso.
Sí, sí, Perdón, Omar. Carol. Adelante. Yo sí tengo la oportunidad de estar en contacto con un infante que recién comienza a clases. Mi sobrina este año comenzó su vida académica y si bien es cierto, ellos no tienen esa motivación que tenemos José, que tengo yo por estudiar. Ahí la motivación depende del padre, del tutor o de quien esté a cargo para hacerle énfasis y mantener enfocada la atención. Dijo José, hay que estar pegado a la computadora. Desafortunadamente sí, prueba de ello, tanto él como yo tenemos lentes, ya sea para protegernos de la vista o porque ya la tenemos un poco dañada. Entonces, desafortunadamente hay que estar pegados a la computadora. Un niño es muy difícil hacerlo y mantenerlo atento ahí. Esa experiencia social que no se está logrando ante la falta de contacto con compañeros, debe hacerla el tutor de ese niño, el que esté ahí acompañándole a recibir clases. No, mire, juguemos con plastilina y vaya, he tenido la oportunidad de acompañar a mi sobrina en clases y me pongo con ella a jugar la plastilina. Soy un compañerito más de ella, simulando esa experiencia de aprendizaje face to face. Claro. Y sin duda, pues los niños creo que son los que más se han visto afectados en esta modalidad. Yo igual tengo una sobrina que me dice siempre que tiene problemas, a veces tiene dificultad en comprender algunas materias y me pregunta a mí. O busca en internet, me dice, ella busca en internet y trata de buscar ahí resolver sus dudas porque en algunos momentos cuesta que los maestros le contesten y a veces también pasa por un tema de vocación de los mismos maestros y de preocupación porque los alumnos entiendan. Y acá leo el comentario de Wilson Velázquez que dice: YouTube se ha vuelto nuestro maestro. Si quieren comentarlo también ahí, lo comentamos, aunque ya me parece Omar ha conversado, ha ahondado más en ese sentido. También hay otras preguntas acá que podemos ir respondiendo para aprovechar que la audiencia está haciendo preguntas y comentarios. José Pablo pregunta: ¿creen que la forma en la que muchos estudiantes han tenido problemas al estudiar en línea es muestra del problema del modelo de educación magistral? Habla aquí más un tema de modelo de educación. ¿Cómo lo ven ahora que han pasado por una situación como esta en pandemia? Pues José. creo yo que... Adelante, adelante. Ok, creo yo que si bien es cierto el modelo de educación magistral tenía sus limitantes, son muchas más en la presencialidad, en la virtualidad. Son muchos mayores los obstáculos que uno desde el frente de la computadora se presenta a estar en las aulas. Probablemente cuando se iba la electricidad en el colegio, en la escuela, simple y sencillamente se veía un poco más oscuro el salón de clases. Ahora se va la electricidad y se acabó la clase. Desafortunadamente así es. Y no creería yo que el problema sea por el modelo magistral de educación. Sí tiene sus limitantes, pero no lo haría llamar el responsable de los problemas. Sí, en mi caso yo también estoy de acuerdo. Considero que la educación presencial tiene más pros que contras. Siempre existe, por ejemplo, pues por así decirlo, esa necesidad de tener que manejar a un campus universitario, el tener que pagar un parqueo, o por ejemplo, algo tan sencillo como la tentación a faltar a una clase. Pero al estar nosotros presentes, considero que un catedrático tiene más control sobre la clase. En cambio, si estamos solamente 30 o tantos alumnos con la cámara apagada, con micrófono apagado, realmente el catedrático no sabe si está hablando solo durante 1 hora y media o cuánto dure la clase. Entonces, yo sí considero que
justamente como mencionaba Omar, definitivamente la educación magistral tiene sus limitantes y todo puede evolucionar hoy en día, pero tiene muchísimas más limitantes una educación virtual. Gracias a ambos por contestar las preguntas de quienes nos están sintonizando a esta hora. Pues también hay varios comentarios. Nancy comenta, José tiene razón, la neurociencia ha demostrado que tomar nota permite aprender mejor los contenidos que si se teclean. Es importante tomar nota y ya casi que es algo que ya no se está practicando mucho. Menciona también ahí que esto pues va más allá de la virtualidad o la presencialidad. El tomar nota es algo que funciona estando o no en clase. Me gustaría que abordáramos un poco sobre las oportunidades que se han perdido bajo esta modalidad. En este sentido, Omar, tú tenías la posibilidad o tienes la posibilidad de poder ir a hacer a estudiar fuera de Honduras e incluso fuera de Guatemala. Cuéntanos cómo ves ese tema. ¿Hay posibilidad de que puedas estudiar fuera, hacer un tipo de intercambio? Explícanos en qué consiste y qué expectativas tienes al respecto. Ok, bueno, ya, ciertamente mi maestría, bueno, muchos ya escucharon, yo estoy en Honduras, yo vivo en Honduras, yo soy de Honduras. Mi maestría tiene sede en la Universidad de San Carlos, en la Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria, en Guatemala. Ya esa era una experiencia internacional de aprendizaje. ¿Qué sucede? Que bueno, de momento las oportunidades como de dar un salto y hacer un intercambio están limitadas a los países europeos que ya abrieron esta presencialidad de nuevo y están retornando a clases. Para el caso, yo de momento no puedo moverme hacia Guatemala porque básicamente iría nuevamente a estar entre cuatro paredes guatemaltecas recibiendo clase y ahora estoy entre cuatro paredes hondureñas recibiendo clase. Entonces, esas oportunidades se ven restringidas, se ve mucho más complicado dar ese salto de una experiencia internacional, pero las expectativas son que ahorita que ya la vacunación está pues tomando un poco más de impulso, ya hay más población vacunada, las expectativas son que mejore y que se pueda hacer mayor intercambio académico. José, ¿tú cómo ves o cómo percibes el tema de incluso de seguir estudiando? ¿Has tenido bajas de compañeros en esta etapa de la virtualidad? Totalmente. Sí, he tenido un par de compañeros que, por así decirlo, se han ido quedando en el camino y no solamente por el hecho de que no se asigna una clase y se atrasan un poco, sino que realmente yo he visto cómo mis compañeros han llegado, y yo personalmente también lo he sentido, hemos llegado a un punto donde decimos, ya estoy harto, ya es mucho de lo mismo, ya es solamente sentarme, justamente como decía Omar, en las mismas cuatro paredes, viendo exactamente lo mismo. Y sí, sí se ha vuelto un poco complicado, más porque todos los semestres en mi grupo de compañeros tenemos esa esperanza de el otro semestre vamos a regresar o vamos a estar presencial un par de días y un par de días vamos a estar desde casa. Pero sí se ha vuelto un tema un poco complicado porque es totalmente entendible de que una persona quiera no, pues, limitar su educación por el simple hecho de que no está de acuerdo con la modalidad. Por el momento no es como que existan alternativas, pero es algo muy humano el aceptar, yo ya no puedo con esto. Entonces, sí me he presentado con un par de compañeros de que les ha pasado. Personalmente, no tengo la intención de dejar mi educación, a pesar de que siga la modalidad así. No tengo idea de si está por cambiar o no,
pero considero que sí es algo muy entendible el querer dejar de estudiar por una modalidad que no me está aportando lo mismo. Sí. Eh, Yo personalmente siempre dije, las maestrías en línea, los aprendizajes, no son los mismos en línea. Cuando estaba yo en la universidad, comentaba, no, que estoy aprendiendo esto, esto y esto en línea. Mm, siempre lo dudaba. Yo siempre me opuse a este tipo de cosas de aprendizaje en línea. Tengo un amigo que dijo, no, yo voy a esperar que vuelva a las clases presenciales y continúo estudiando. Bueno, mis circunstancias no son las mismas. Yo no puedo decidir no estudiar. José, no sé cómo será la situación, pero hay quienes pueden decir, mejor espero que se abran las aulas, pero hay quienes se ven forzados y dicen, no, a un niño de 4 años, ¿cómo le decimos? No, usted ya no puede aprender, volvamos a estudiar cuando se regrese a las aulas, ya no. La edad para aprender ya se le ha pasado. Entonces, hay quienes tienen esa opción de decir, espero, pero desafortunadamente la mayoría, si no es que, bueno, sí, la mayoría de personas están obligadas a aprender porque ya lo dije, ya lo dijo Queen, show must go on, o sea, la vida sigue, hay que darle. Así es, la vida sigue. Y pues Ángel también Sánchez menciona, acá hace un comentario y una pregunta que, que, que manifiesta a nivel personal y con otros compañeros de estudio hicieron propuestas para mejorar y facilitar la entrega y recibimiento de tareas con algunas plataformas virtuales para, para hacer más óptimo el proceso. Sin embargo, no tuvieron un buen recibimiento de parte de los catedráticos. ¿Por qué? Y pregunta acá que por qué creen que los profesores no toman en cuenta a los estudiantes y si alguno de ustedes pues se ha visto en una situación similar. ¿Alguno que quiera responder? Sí, personalmente sí me he topado con catedráticos así, que tienen un poco de desagrado a las alternativas. Yo estoy de acuerdo de que existe una jerarquía entre estudiante y catedrático y definitivamente el catedrático tiene la última palabra en la mayoría de los casos, pero sí pienso que el evolucionar no es malo y quizás no sabemos cómo piensan este tipo de catedráticos o no podemos llegar a escuchar su opinión. Yo estoy consciente de que la tecnología puede atropellarlo a uno de vez en cuando. No siempre estamos acostumbrados a todos a saber usar exactamente los mismos programas, los mismos sistemas operativos, por lo que sí creo yo que entiendo de que a algún catedrático le pueda dar miedo el tener que buscar alternativas o tener que aprender algo nuevo desde cero, más sí pienso que el alumno es la prioridad. Entonces, si algo le puede facilitar el trabajo a ambas partes, definitivamente se debería poner en prueba. Omar. Sí. Y yo veo esto como eh, no necesariamente el catedrático no toma en cuenta al estudiante. Muy probablemente lo comentó José, la tecnología nos atropelló. Ya no me pasa, pero muchas veces yo me daba cuenta que estaba en clase con el micrófono encendido. De repente me caí un WhatsApp, Omar, tenés tu micrófono encendido, apagalo, porfa. O sea, cosas como esa nos pasan a nosotros, pues que sin intención de ofender, somos más jóvenes. Ya los catedráticos 50, 55 años se ven un poco más conflictuados en este tipo de cosas, aunque sí coincido en que si sirve para mejorar, vale la pena aplicarlo, ponerlo a prueba o hacer un poco de esfuerzo eh, para que se ponga en práctica. Uh-huh. Maffer González también hacía una pregunta que a nivel social, ¿cómo creen que afectará a los estudiantes, sobre todo a los jóvenes? ¿Cómo ven ustedes un retorno, un retorno a clases
que los jóvenes quieran ir a clases a estudiar o prefieran o se adapten ya a esta modalidad? Creería yo que como todo en la vida tiene sus pros y sus contras. Hay muchos que van a estar a favor de volvamos a las clases, pero hay quienes preferirán la modalidad virtual porque es mucho más fácil aprobar estando en línea que presencial. ¿Y se aprende igual No, en cuanto a aprendizaje? correcto. Quien quiere aprender más, acepta la presencialidad y vamos a las clases. Quien quiere aprobar su materia, prefiere la virtualidad porque es mucho más fácil aprobar. Sí, Karen Díaz comenta acá, uno socializaba más y aprendía más. Sí, Y que antes era más divertido aprender, también menciona acá. Perdón, José, adelante. sí, no hay problema. Yo pienso que definitivamente va a haber un momento donde me va a hacer falta estar en la clase del viernes en la noche, estar cenando en mi casa con comida recién hecha, desde mi cama viendo la clase, pero en lo personal no puedo esperar el momento de verdad regresar, no solamente para tener una educación más personalizada y más directa, sino el simple hecho de poder compartir con mis futuros colegas de carrera me puede abrir muchas puertas, no solamente en cómo aprendo, sino que no sé si el día de mañana voy a conocer a alguien que me pueda dar una experiencia laboral. Entonces, sí, definitivamente la virtualidad tiene sus ventajas, es diferente. Yo no quiero calificarla como buena o mala, es deficiente, eso sí, pero definitivamente yo en lo personal sí estoy muy emocionado por la idea de poder regresar, poder compartir con compañeros y poder retomar esta previa normalidad que nosotros teníamos. Con la pandemia también pregunta aquí, con la pandemia la economía de muchas familias se ha visto afectada. ¿Qué experiencias han tenido para mantener el balance entre la vida laboral con la necesidad de continuar la educación? Omar. A ver, es una pregunta que es difícil responder con un mejor o peor, porque sí se ha acarreado en gastos como internet, quienes no lo tenían, tal vez adquirir algún equipo electrónico, o se ve bastante afectado recibir la clase desde el teléfono. Sin embargo, tiene también sus cosas a favor. No hay que hacer inversión en uniforme, no hay que transportarse, el padre que antes salía a la carrera a dejar al niño a la escuela, ahora no lo hace. Entonces, trae sus pros y trae sus contras. Diría yo que, repitiendo lo del interés, verdaderamente vale la pena invertir en educación. Si yo estuviese en lugar de decidir, invierto en educación para mi hijo o no invierto en educación para mi hijo, pues la decisión es invertir. ¿Es difícil? Sí. Hay que hacer malabares en cuanto a lo laboral, tanto para estudiar como para destinar un poco del presupuesto a, ok, este mes toca pagar la factura de internet porque sin internet no recibo mis clases, pero son las decisiones que pues marcan el futuro, ya sea personal o de sus hijos, en caso del padre de familia. Sí, yo José, en tu caso. considero que la educación no solamente es invertir en irme a sentar a una clase y recibirla, sino que el educarme implica muchísimo. Cuando era presencial involucraba levantarme a cierta hora, darle mantenimiento a mi carro para que no me fallara y podía llegar a tiempo a mis clases, la gasolina, el parqueo. Pero en cambio hoy en día las familias sí se han tenido que adaptar a, bueno, si antes teníamos 5 megas de internet, hoy tengo que tener por lo menos 10 o si no la clase no corre o mis compañeros no me van a escuchar a la hora de comentar. Ahora, realmente en cómo afectan un ambiente familiar, creo que sí depende mucho de qué tipo de educación estamos hablando, porque si es una educación primaria o secundaria, definitivamente sí se necesita un apoyo más directo de los padres o tutores. En cambio, en la universidad, desde el día uno, los catedráticos nos dicen,
ya somos adultos y aquí cada quien corre por su cuenta. Entonces, realmente en una educación superior se necesita apoyo familiar prácticamente solo económicamente o en último caso apoyo moral, pero realmente mi papá o mi mamá no se van a sentar conmigo hoy en día a recibir una clase conmigo, a preguntarme, ¿entendiste? ¿Vas a hacer tus tareas? Entonces, son cosas muy diferentes, pero sí considero que las familias sin duda se han tenido que adaptar. César Melgar, pues les hace una pregunta desde su perspectiva como alumnos. ¿Qué consejo le darían a un catedrático para optimizar el proceso de aprendizaje, teniendo ya esta experiencia de estos meses? Respuesta breve, ponerle interés al asunto, ponerle pasión, tanto de uno como estudiante como el docente, ponerle pasión para enseñar y para aprender. Pasión. Sí, José. totalmente. Mi consejo para cualquier tipo de catedrático que esté escuchando es el alumno es el futuro. Una vez usted deje de dar clases y haya dejado de ejercer su carrera profesional, va a haber un alumno que va a salir al campo y va a poner en práctica lo que usted nos puso. Entonces, realmente escuche al catedrático, perdón, al alumno, tome en cuenta sus necesidades, su perspectiva, todo lo que pueda ayudar a simplificar ese proceso, no solamente para el mismo catedrático, sino también para el alumno, para sentirse motivado a entender un tema y poder ejercerlo de mejor manera. Y siguiendo con las respuestas cortas, tengo dos preguntas más. ¿Qué rescatarían ustedes si pudieran rescatar algo de esta educación virtual? ¿Qué harían? Se fomente el autoaprendizaje. Sí, ¿Autoaprendizaje? ¿José? yo estoy de acuerdo. El autoaprendizaje y la adaptación humana ante las necesidades. ¿Y qué sacarían ustedes de todo esto que está pasando? ¿Qué bueno sacarían ustedes de todo esto de la virtualidad y que son más los en contra que los pro? A ver, sacaría yo provecho y lo recalcaría como que se adquirirán más herramientas de las que se hubiesen podido adquirir en la era presencial. Ahora somos más, de alguna manera nos hemos forzado a utilizar mejor las herramientas tecnológicas de como lo hubiésemos hecho estando presencialmente. Ujú. Sí, totalmente. Yo creo que a pesar de que somos estudiantes en base de teoría y no de práctica, sí considero de que nos estamos adaptando mejor a las nuevas tecnologías que se van a implementar. Entonces, más allá de una práctica de campo, estamos preparados, por ejemplo, para un trabajo de oficina de nuestra carrera que nos puede exigir ciertas cosas de que sí tuvimos la oportunidad de practicar. Y a un nivel más personal, sí considero de que pues yo le he puesto mucho empeño a mi educación virtual, pero por lo menos en tiempos de pandemia donde no sabemos si el día de mañana alguien se puede contagiar, a mí por lo menos me ha brindado más tiempo para estar con mis seres queridos, con mi familia, cosa que genuinamente no tenía antes, porque me tocaba salir a trabajar a las 5 de la mañana, regresaba a las 10 de la noche. Entonces, hoy en día sigo haciendo eso, sigo trabajando, sigo estudiando, pero al menos tengo este contacto que me hizo falta por mucho tiempo. Claro, ahí coincido contigo, Mafer González, que pues ha tenido más, se tiene más tiempo para apreciar a tus seres queridos y la salud también. Hilario comenta que él dejó de estudiar el año pasado porque cuando empezaron las clases, 3 fines de semana no aprendió nada porque no tenía acceso por las limitaciones a las plataformas que usaban y tenía que abocarse a sus compañeros para poder ganar las materias porque tenía que ganar el semestre. Pues esta Tristemente es no otra es experiencia. tristemente no es el único y desafortunadamente son muchos los que se encuentran con esa dificultad y ante eso es un poco, se llena un poco de impotencia uno saber que hay muchos niños, muchos adolescentes con ese potencial
pero que no tienen la oportunidad que sí tenemos, por ejemplo, nosotros, de estar frente a una computadora con una conexión a internet recibiendo una clase. Bueno, les agradezco muchísimo por atender esta entrevista, por compartir con la audiencia de Polígrafo sus experiencias con el aprendizaje en línea, que básicamente, si está para quedarse, pues lo que debemos exigir como estudiantes, como profesores, es que este sea sea mejor y sea de calidad la educación y el aprendizaje de calidad y también equitativo para todas las personas que no han podido o que no tienen ese acceso, tienen esas limitantes a conectarse. Desde acá, pues hablamos con dos estudiantes que afortunadamente tienen ese privilegio, pero sabemos que no es, no es la misma situación de muchos jóvenes que en Guatemala, que como mencionaba Hilario, tenía muchas dificultades para conectarse y sentía que no estaba aprendiendo y optó pues por dejarle. Yo de acá pues saco mucho entusiasmo de parte de José, de Omar, a pesar de las dificultades, por seguir aprendiendo. Y pues es importante que sigamos hablando en distintos espacios y ojalá también en los espacios de poder se hable de qué hacer por el futuro de la educación y de la calidad también. Así que les agradezco muchísimo a ambos por atender esta entrevista de Polígrafo y a la audiencia también por estar activa y comentando y haciendo pues sus preguntas. Muchísimas gracias, Omar y José. No sé si quieren mencionar algo para despedirse y para cerrar. Sí, una despedida breve, pues a quien tiene la oportunidad de estar estudiando en este momento de manera virtual, aprovechenla, póngale mucho empeño porque ya vimos no todos tienen la oportunidad. Y quienes toman las riendas de nuestro país, que tal vez sí se fomente un poco más y se apoye para hacer llegar la educación virtual a los rincones donde hoy está ausente. Gracias, Omar. José. Sí, definitivamente, muchas gracias por la oportunidad de darnos una voz ante la situación. Creo que para concluir solamente, como mencionaba antes, sí creo que debemos tomar en cuenta que sea independientemente de si sea virtual o presencial, la educación siempre que sea bien hecha para uno de alumno, realmente no importa la modalidad. Entonces, de verdad, quiero exhortar a todos a que aprovechen las oportunidades que tenemos porque realmente no sabemos hasta cuándo va a seguir esto. Y pues espero que esta vez no sea la última que tengamos para comentar acerca del tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Recuerden, la otra semana, lunes, estaremos teniendo una entrevista con los especialistas para hablar el tema de la salud mental, de las emociones, en tanto profesores como estudiantes que ahora están aprendiendo y educando en la virtualidad. Así que, por favor, sintonice la próxima semana Polígrafo y tiene las últimas dos entrevistas, con esta la tercera entrevista que hemos realizado en esta serie de entrevistas sobre la educación en pandemia. Así que muchísimas gracias a todas y a todos por su atención. Hasta pronto.